Hola chicas y chicos del cuarto año A. En esta ocasión vamos a revisar el OA 4 que tiene relación con los derechos laborales. Ya vamos a iniciar leyendo el OA, que es de formación ciudadana. Ya OA 4 dice: comprender la importancia de los derechos laborales en Chile considerando las principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan regularlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su fortalecimiento. ¿Ya? Este es la lección 2 de la unidad 2 del libro de formación ciudadana y se titula Un vistazo a los derechos laborales. Ya este es el inicio en el cual se les propone la siguiente actividad de evalúa y argumenta. Dice: analiza el afiche, este es el afiche, dice Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 12 de junio del 2015, no al trabajo infantil, sí a la educación de calidad. Ya es un afiche del 2015. Aquí tiene su fuente. Evalúa, dice, considerando la dignidad humana, la justicia social, el bien común y los derechos humanos, ¿por qué el trabajo es un derecho universal que excluye a la infancia? ¿Por qué las características del trabajo son incompatibles con los derechos y el desarrollo de la infancia? Para apoyar tu argumentación, puedes recurrir a los informes que realizan las instituciones internacionales concernientes al tema, tales como ILO.org y UNICEF.org. ¿Ya? Desarrollo, dice. ¿Un menor de edad puede trabajar? ¿Debe hacerlo? Nos plantea esa pregunta. El Estado de Chile está suscrito a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, realizada por las Naciones Unidas en el año 1990, cuyo artículo 32 señala que todo niño tiene derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud, su educación o su desarrollo integral. El Estado tiene la obligación de establecer edades mínimas para empezar a trabajar y de especificar las condiciones laborales. ¿Ya? Me sentí como Canceltín con Romosman leyendo eso. Entonces cabe preguntarse si en Chile un menor de edad puede trabajar. Pues bien, por ley está permitido que entre los 15 y los 18 puedan trabajar, siempre y cuando sus padres o tutores los autoricen mediante un documento notarial. Además, el trabajo no puede dificultar la asistencia a clases del menor, quien debe certificar estar cursando estudios en su colegio o liceo. A su vez, la ley chilena estipula que no pueden realizar trabajos que requieran fuerza excesiva, ni actividades peligrosas para la salud. Se excluyen los trabajos en locales nocturnos y espectáculos vivos, ni aquellos donde se vendan bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo establecimiento, tampoco en sus empleos con turnos de noche entre las 22 y las 7 horas. Con estas condiciones como base, los menores que trabajen adquieren condición de trabajadores y por tanto acceden a los derechos de los mismos, como remuneraciones y descanso. Respecto de lo primero, el sueldo mínimo que puede recibir un menor de 18 años es diferente al establecido en el común de los casos y se encuentra establecido a través de una ley modificándose cada año. Como referencia, el año 2019 el ingreso mínimo para los trabajadores menores de edad correspondía a 224.000. Siempre considerando que no puede desarrollar una jornada de 30 horas semanales durante el periodo escolar ni tampoco trabajar más de 8 horas diarias. ¿Ya? Voy a ser bien sincera con ustedes, este gráfico no logré comprenderlo en su totalidad. Se titula según datos del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, 2017 en Chile. Y sale aquí esta otra parte que dice total de la población de 15 a 18 años. Y aquí dice en azulito un 87% joven de 16 a 29 años y un 13% otras edades sobre 30. La verdad no sé de qué consiste el gráfico. Quizás puede estar en un error o quizás yo no lo entiendo. Si alguien lo entiende, por favor me lo hace saber. Bueno, vamos a continuar. Dice, bueno, aquí de todas maneras salen las fuentes y este libro es bien inteligente. Miren, les manda las fuentes, si ustedes cliquean. Ahora opina tú, dice. 1. ¿Qué información de la crónica llama tu atención? ¿Cómo puedes relacionarlo con tu contexto? ¿Qué factores sociales, económicos o culturales crees que impulsan a una persona de entre 15 y 18 años a ingresar al mundo laboral? ¿Ya? Esas son las preguntas sobre esa crónica. Continuamos. Preguntas y respuestas acerca del trabajo en Chile. ¿Qué institución se encarga de las relaciones laborales en Chile? La Dirección del Trabajo depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los trabajadores? El derecho a la vida y a la integridad física del trabajador, la protección y el respeto a la vida privada y a la honra del trabajador y su familia,
libertad de conciencia, ejercicio libre de culto y manifestación de creencias, libertad de expresión, opinión e información sin censura, libertad de trabajo y derecho a la libre elección del mismo, derecho a no ser sujeto a actos discriminatorios, libertad sindical y derecho a negociar colectivamente, garantía de indemnidad consistente en no recibir represalias por parte del empleador como consecuencia de la acción de fiscalización de la Dirección del Trabajo o por ejercicio de sus acciones judiciales. ¿Qué tengo que hacer si veo que uno de estos derechos es vulnerado en mi lugar de trabajo? Si observas que uno de estos derechos fundamentales está siendo pasado a llevar, como trabajador, puedes acudir a la Dirección del Trabajo y los juzgados del trabajo, donde puedes efectuar la denuncia correspondiente y utilizar el juicio de tutela laboral. Además, existen ciertos derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores, los cuales se establecen en el contrato de trabajo y están protegidos por ley, como la remuneración y el descanso, a la protección de la maternidad, entre otros. ¿Qué es un contrato de trabajo? El contrato es un acuerdo formal entre el empleador y el trabajador donde se establece la remuneración y el trabajo a realizar. ¿Qué tipos de contrato existen? Según la duración, existen contratos a plazo fijo, donde quedan establecidas las fechas de comienzo y de término del contrato, y de carácter indefinido, donde solo se señala la fecha del inicio del mismo. ¿Qué son las remuneraciones? Se trata de la primera obligación que tienen los empleadores y se entiende como el dinero y las especies evaluadas en dinero que debe recibir el trabajador por la realización del servicio establecido en el contrato de trabajo. El sueldo es el salario obligatorio y fijo que recibe el trabajador. Debe ser pagado en dinero y por periodos iguales y no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. ¿Qué es el ingreso mínimo mensual? Es la remuneración mínima fijada por ley que se le puede pagar a un trabajador. La ley señala que el sueldo base de un trabajador no puede ser inferior al sueldo mínimo, con excepción de los trabajadores que no cumplan la jornada completa. En el año 2019 el ingreso mínimo mensual fue de 301.000 pesos, monto que fue establecido en septiembre del año anterior. ¿Qué estipula el derecho al descanso? Todos los trabajadores tienen derecho al descanso, el cual debe llevarse a cabo tanto dentro como fuera de la jornada laboral. En el primer caso corresponde a la hora de colación, tiempo que se descuenta del total de las horas trabajadas. El descanso fuera de la jornada laboral se refiere a los días domingos y festivos legales. Existen personas que trabajan por jornadas bisemanales, 2 semanas ininterrumpidas que no excedan 12 días continuos, o cuyos turnos no les permiten acceder al descanso semanal, a quienes se les debe entregar días de descanso compensatorios por domingos y festivos que no haya podido acceder. ¿Qué puede poner término a una relación laboral? Las causas más comunes para finalizar una relación laboral son la renuncia, el mutuo acuerdo y el despido. En este último caso, el empleador debe dar aviso al trabajador con 30 días de anticipación o si no, debe indemnizarlo con dinero equivalente a su última remuneración mensual. ¿Qué indemnizaciones tiene un trabajador al ser despedido? Cuando un trabajador es despedido bajo una causa justificada, que no sea mala conducta del empleado, abandono de deberes o generar daños a la empresa, tiene derecho a 3 indemnizaciones. 1. Aviso previo. El pago equivalente a un mes de trabajo se paga cuando el empleador no dio aviso con 30 días de anticipación. 2. Vacaciones. El pago de las vacaciones proporcionales al periodo de trabajo, al periodo trabajado. 3. Indemnización por años de servicio, entregada cuando se termina un contrato por necesidades de la empresa, correspondiente a un mes de sueldo por cada año de servicio realizado por el trabajador, con un tope de 11 años. Si el trabajador es despedido por mala conducta, abandono de deberes o daño a la empresa, no tiene derecho a recibir indemnización. Sin embargo, si considera que se le ha despedido invocando una de estas causales de forma arbitraria o si no se ha justificado su desvinculación, puede recurrir a la Dirección del Trabajo dentro de 60 días hábiles a su despido. Ahí un juez será el encargado de determinar si el despido es injustificado. De ser así, el empleador deberá pagar las indemnizaciones correspondientes con multas incluidas. Y tenemos aquí las fuentes. Como actividad nos dice, indaga. ¿Cuántos saben de estos derechos laborales los adultos y jóvenes que te rodean? Haz una encuesta y averígualo. Usa las preguntas de esta doble página para guiarte. Revisa qué dice la ley en materia de acoso laboral, accidentes de trabajo, acoso sexual, horas extras, derecho a alimentación de los hijos y otros temas esta es la biblioteca del Congreso Nacional. Ya, ley fácil. Ahora dice infografía.
igualdad de género y trabajo a nivel mundial. La histórica desigualdad entre hombres y mujeres ha retrocedido en diferentes partes del mundo con la promulgación de leyes y la creación de instituciones que velan por su cumplimiento. Sin embargo, son muchos los puntos pendientes y el mundo del trabajo no es la excepción. Dice, primero, desempleo. Las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres en todo el mundo, con grandes disparidades regionales. Y aquí tenemos el gráfico. En un promedio, 5,8% de tasa global de desempleo, bastante alta. El desglose por género dice que un 6,2 representa a las mujeres y un 5,5 de los hombres. Brecha salarial, después. A nivel mundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Esta es una causa importante de la desigualdad de ingresos presentes en toda la vida. Dice aquí la estadística. 13,1% de tasa de desempleo de los jóvenes, desglose por género. No, esta tiene que ver con la de arriba, disculpen, no con la brecha salarial. En el caso de los jóvenes, las mujeres representan un 13,9% y los hombres un 12,5%, ¿ya? Y aquí seguimos con la brecha salarial. Es mayor para las mujeres con hijos. Tenemos el caso de África subsahariana, es decir, el África que está bajo el Sahara, que está por aquí el Sahara, esta es África. Tenemos que las mujeres con hijos son un 31% más desempleadas que las mujeres sin hijos, que son un 4%, ¿ya? Y en Asia del Sur, un 35% de las mujeres con hijos se encuentran desempleadas, mientras que un 14% de las mujeres sin hijos se encuentran desempleadas. Bastante alta la cifra en Asia del Sur. Tenemos luego este gráfico que dice acerca del trabajo no remunerado y el trabajo remunerado, y dice horas por día en países desarrollados y en países en desarrollo, ¿ya? Tenemos entonces que en países desarrollados, en las horas por día, las mujeres con hijos trabajan un promedio de 4,4 horas 11 minutos en torno al no remunerado y 5 horas con 9 minutos en trabajo remunerado, ¿ya? Esto en países desarrollados. Mientras que las mujeres sin hijos trabajan 1 hora y media aproximadamente en trabajo no remunerado y 6 horas con 39 minutos como trabajo remunerado. En países en desarrollo la situación es la siguiente. Tenemos que las mujeres con hijos trabajan 3 horas 30 en torno al trabajo no remunerado y 4 horas 40 minutos en torno al trabajo remunerado. Mientras que las mujeres sin hijos trabajan tan solo 1 hora 54 en trabajo no remunerado y lo hacen 5 horas 42 minutos en torno al trabajo remunerado, ¿ya? ¿Qué quiere decir el trabajo remunerado? Todo aquel trabajo que tiene que ver por lo general con atender las necesidades domésticas, cuidar a otros, ¿ya? Que ese trabajo, si fuese remunerado, si fuese evaluado, sería lo mismo que un trabajo normal, ¿cierto? Asalariado. Continuamos. Licencia parental. La licencia parental y los servicios de cuidado de niños pueden ayudar a las familias a distribuir la atención mientras trabajan y a su vez permiten a las mujeres ingresar y permanecer en el mercado laboral si así lo desean. 63 países cumplen con las normas mínimas de licencia de maternidad de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para que se sepa la sigla, en la que se estipula que las madres deben recibir al menos 14 semanas de licencia de maternidad remunerada. Solo un 28% de las mujeres de todo el mundo disfrutan de la licencia de maternidad remunerada en la práctica. Barreras. Las barreras a la igualdad de género persisten en todos los países, tanto en el ámbito privado como en el público. Violencia laboral. La violencia en el trabajo es una de las violaciones de los derechos humanos que afecta a las mujeres independiente de la edad, ubicación, ingresos o condición social. 114 países tienen disposiciones vigentes sobre el acoso sexual en el empleo. 55% de las mujeres en la Unión Europea ha experimentado acoso sexual al menos una vez desde los 15 años. En estos casos, el 32% ocurre en el lugar de trabajo. En 18 países los maridos pueden evitar legalmente que sus esposas trabajen.
Solo 67 países tienen leyes contra la discriminación de género en las prácticas de contratación. Aquí tenemos entonces la definición de trabajo no remunerado, desde cocinar y limpiar hasta carrear agua y leña o cuidar a los niños y ancianos. Las mujeres soportan una carga mayor de trabajo no remunerado en todo el mundo. Ya, por lo general recae en la mujer estas acciones, ¿ya? Tenemos entonces, analiza cómo es en Chile la igualdad de género en estas áreas y en tu comuna o región, qué derecho estipula la legislación chilena al respecto. Para elaborar una respuesta que aborde percepciones y creencias, pero también datos, recurre a estadísticas de género que elaboran instituciones especializadas en el tema, tales como INE, MinMujer, YEC, BSN, Biblioteca del Congreso Nacional y Ley Fácil, ¿ya? Ahora vamos con un poco de historia. Seguramente no te sorprende que en Chile hoy los trabajadores gocen de derechos como los mencionados en las páginas anteriores. ¿Sabes de dónde provienen dichos avances? Bueno, muchas tendencias vienen de los parámetros que entregan las instituciones internacionales y del propio trabajo legislativo que se hace en Chile, pero otro tanto ha sido fruto de organización de los propios trabajadores, por ejemplo, del movimiento obrero, que desde principios del siglo XX reivindicó los derechos de los trabajadores, sobre todo de los que ejercían en los contextos con más precarización laboral, como la minería del salitre. En 1953 se formó la Central Única de Trabajadores, agrupando a sindicatos y federaciones de trabajadores de diferentes oficios. Quien estuvo en la fundación y el liderazgo de esa institución fue Clotario Blest, popularmente conocido como Don Clota. Dicha institución funcionó hasta 1973 y con el retorno de la democracia en el 90, la organización, manteniendo la sigla CUT, comenzó a llamarse Central Unitaria de Trabajadores. Aquí tenemos a Clotario Blest, dirigente social. Puedo decirles sobre esta figura que debe ser una de las pocas figuras políticas en Chile que ha sido consecuente de verdad con sus ideales. A Clotario Blest muchas veces le ofrecieron ser diputado, ser senador, entrar a la política partidaria y él lo rechazó durante toda su vida. Y durante toda su vida vistió este overol, este mameluco que le llamaban antes, y no utilizaba ninguna otra ropa. Ya era casi como un monje. Aquí tenemos su discurso. Esta nueva sociedad exige esta condición, el hombre nuevo del que habló Cristo y también el Che Guevara. Esta tarea corresponde principalmente a nuestra juventud contemporánea, asesorada por la experiencia de quienes han podido vivir personalmente las dolorosas vicisitudes de esta lucha, cuyo martirologio humano se inicia ya en la lejana época de la colonia, con la matanza de los indios que defendían sus tierras y sus familias. En esta unidad de lucha contra tales crímenes, exige de parte de nuestros actuales dirigentes de la clase trabajadora convicciones profundas sobre la tarea que les corresponde realizar, dentro de la más estricta honradez, lealtad y comprensión, para con todos sus compañeros de lucha, sin someterse jamás a consignas foráneas ni a exigencias del gobierno alguno, a consignas sectarias de determinadas corrientes políticas, ideológicas o religiosas. Solo esta unidad de clase trabajadora será capaz de vencer las gigantescas dificultades del movimiento actual. ¿Ya? Este es un discurso que está citado en un libro que se llama La lucha permanente por la unidad de los trabajadores chilenos y está en esta página memoriachilena.com. Dice como actividad, evalúa y argumenta, investiga qué aportes realizó Clotario Blest al mundo del trabajo, qué otros actores sociales han realizado aportes positivos al mundo del trabajo en Chile e internacionalmente. Luego, investiga acerca de otros temas relacionados con el mundo del trabajo, tales como derechos fundamentales de los trabajadores, ley de inclusión laboral, situación de los y las trabajadoras de casa particulares. Para ello visita la siguiente página. Continuamos. Maternidad y trabajo. ¿En qué situación está Chile? Más de 100 años lleva la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, intentando proteger la maternidad. A un siglo de aquellos primeros intentos legales, hoy los convenios internacionales establecen un estándar deseado de 14 semanas de descanso maternal pagado. ¿Se cumple dicha recomendación? A nivel mundial, los países más avanzados en protección laboral a la maternidad son los europeos, mientras que los más atrasados están en África. Por su parte, en América el panorama es variado, mientras que en países como Estados Unidos la protección es mínima, en otros como Cuba
Venezuela y Chile si se llega a cumplir lo estipulado por la OIT. Fíjate en el mapa, dice. Aquí tenemos el mapa. Dice simbología según días de descanso, países en gris sin datos, ¿ya? Ahí está su fuente. Y esta es la simbología desde 30 días hasta 410 días. Vemos que el único país en toda América prácticamente que tiene la mayor cantidad de días de descanso es Chile, ¿ya? No alcanzo a ver ahí, pero me parece que no. Aquí este país es Bolivia. En Bolivia ocurre algo dramático respecto, bueno, primero muchísima pobreza, segundo no hay trabajo, por lo tanto no difícilmente va a haber un derecho maternal pagado, y lo otro que ocurre es que no existe el concepto de sala cuna. Allá es por eso que es muy común ver a todas las mujeres cargando sus hijos porque no tienen dónde dejarlos, prácticamente es inexistente. Es dramático, muy dramático. Continuamos. En Chile la ley establece el derecho a descansos de maternidad que incluye el prenatal, desde las 6 semanas anteriores a la fecha estimada del parto, luego el postnatal, hasta las 12 semanas después del nacimiento del hijo de la hija o hija. El postnatal parental, descanso que se establece después de dichas 12 semanas, y este puede efectuarse de dos formas: 12 semanas a jornada completa, 18 semanas a media jornada. El postnatal parental puede traspasarse al padre. Esto debe ser decisión consensuada y ambos deben ser trabajadores. Por su parte, los padres tienen derecho a un permiso pagado de 5 días por el nacimiento de un hijo o hija. Adicionalmente está el fuero maternal, que prohíbe al empleador poner término al contrato de la mujer desde el embarazo hasta un año después del periodo postnatal. Ahora opina tú. ¿Cómo definiría la situación en Chile en cuanto a la protección a la maternidad y la paternidad del mundo laboral? ¿Qué derechos de los trabajadores y de los niños están implicados en este tema? Continuamos. Crónica. ¿Qué sucede con la precarización del trabajo? Dice, estar en el empleo no siempre garantiza condiciones de vida decentes, señala la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el informe del año 2019 que muestra las tendencias globales de empleo. Observa algunos datos. Dice, empleadores representan un 3%, trabajadores por cuenta propia un 34%, trabajadores en negocios familiares un 11%, mientras que los trabajadores asalariados un 52%. Ya aquí tenemos su fuente. Mundo laboral dice. La precarización laboral se refiere a los efectos que generan los trabajos inestables e informales, también aquellos que generan trabajos e ingresos a los que tienen una carga horaria restringida, entre otras características. Por su parte, los trabajos de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los datos, del 2018, señalan que en Chile la inestabilidad laboral asociada a los trabajos temporales es una de las más altas en América Latina y que la informalidad de trabajadores carentes de protección social afecta principalmente a los trabajadores menos cualificados, es decir, mujeres, jóvenes, inmigrantes e indígenas. Y aquí algunos datos. Tenemos proporción de población sin trabajo con empleos precarios en Chile, con empleos precarios con un celeste más brillante. 29% en el 2009, 30% en el 2011, 29% en el 2013, 29% en el 2015, bastante estable. Desempleados, 6,9%, 5,2%, 3,9% en el 2013 y 4,4%. Había ido decreciendo, ya vemos que con lo que ocurrió con la pandemia la cifra se disparó. Inactivos, dice 29%, 27%, 25%, 23%. Estudiantes, dueñas de casa y trabajadores sin mayor especialización son principalmente quienes postulan a empleos que ofrecen jornadas laborales con no más de 30 horas en turnos moldeables. Para algunos la flexibilidad laboral es ventajosa en la medida que permite participar del mercado a más grupos y sectores de la sociedad, lo cual estaría en sintonía con alcanzar mayores niveles de competitividad. Sin embargo, para otros la flexibilidad es una estrategia que busca reducir los costos en la productividad, ¿ya? Y aquí tenemos un debate, dice columna de expertos, ¿ya? Dice, hace un siglo atrás, cuando dominaba el trabajo en industrias, habría sido impensado referirse a la flexibilidad laboral, es decir, un sistema de trabajo con un horario flexible, jornada intensiva de 3 días a la semana o bien trabajo remoto desde la casa, comillas. Hoy en día el fenómeno de la flexibilidad está en boga y se discute tanto en el mundo político como en el laboral. Tenemos la visión de dos expertos en la materia. Aquí tenemos un abogado del Círculo Personal de la Organización de ICARE, que esta es la reunión de los empresarios, y él aboga por que la flexibilidad laboral es positiva, ya que se encuentra en sintonía con las tendencias internacionales,
mientras que acá tenemos un dirigente sindical, el cual dice que la flexibilidad laboral tiene que ver con la precarización del trabajo. Ya les dejo como tarea a ustedes leerlo porque si no va a quedar muy larga la clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, vamos a terminar y luego lo voy a decir. Cuestiona y comunica, considerando las fuentes entregadas, que otras puede recargar, encuestas, entrevistas para ustedes mismos, realizar cursos de información para discutir algunas de las siguientes preguntas. ¿La flexibilización del trabajo implica precarización laboral? ¿Es cierto que estar en un empleo no siempre garantiza condiciones de vida decentes? ¿Por qué? ¿Qué aspectos positivos ves en la actual tendencia a la flexibilización del trabajo? ¿Por qué? Ya, esa sería la actividad. Ya. Aquí tenemos el acoso laboral, qué es y cómo enfrentarlo. Una crónica también. Dice, en abril del 2019, un reportaje de televisión dio a conocer un alarmante caso. Se trataba de una serie de abusos laborales denunciados por un trabajador de una empresa de alimentos, los cuales estaban respaldados por videos donde se evidenciaban los maltratos, que incluían golpes y otras manifestaciones de violencia efectuadas por el dueño de la empresa a sus trabajadores. Estos hechos, si bien son extremos, son un claro ejemplo de acoso laboral. Según la Dirección del Trabajo, acoso laboral o mobbing se describe como toda conducta llevada a cabo por el empleador o por otros trabajadores que constituye agresiones u hostigamiento repetitivo hacia otro trabajador. Estos hechos tienen como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o del empleado, además de perjudicar su situación laboral. Para ampliar el debate hay algunos datos. Percepciones acerca del ambiente laboral. Ya, dice el gráfico, expone los resultados de la pregunta, ¿me podrías decir si en tu empresa han ocurrido algunas de las siguientes cosas durante el último año? En celeste tenemos el no y en azul tenemos sí. Empieza con cargas de trabajo excesivas y sobreexigencia de resultados. Un 45% declara que no ha sido sobrecargado en su trabajo, mientras que un 48% dice que sí. Malos tratos de jefes a trabajadores, un 51% dice que no y un 39% dice que sí. Acoso laboral, un 59% que no y un 23% que sí. Discriminación contra las mujeres, 72% que no, 17% sí. Discriminación por nivel socioeconómico, posición política, valórica o religiosa, 72% no, 17% sí. Discriminación a los gays y lesbianas, 75% no, 8% sí. Acoso sexual, 69% no, 7% sí. ¿Ya? ¿Qué hacer en caso de ser víctima de acoso laboral? En Chile existe una ley que castiga esta práctica y establece el mobbing que el mobbing contraria el respeto de la dignidad de las personas. Por eso, si un empleado es víctima de acoso laboral, debe hacer llegar un reclamo formal o por escrito al establecimiento de trabajo o a la inspección del trabajo, donde se dará inicio a una investigación del caso. Si bien las agresiones físicas resultan ser más evidentes, existen otras formas en las que se puede manifestar el acoso dentro del área del trabajo: agresiones y hostigamiento verbal, exclusión arbitraria de los beneficios de la empresa o institución, injustificado cambio de funciones laborales, ser aislado o no ser considerado dentro del grupo de trabajo, ser sometido a burla, recibir amenazas de despido o sanciones. Y sus fuentes. Desafíos asociados al empleo joven. Instituciones internacionales como la OCDE permanentemente dan luces acerca de el panorama social y laboral en Chile a través de sus informes. Por ejemplo, en materia del empleo joven han alertado acerca del fenómeno Nini, es decir, aquella parte de la población entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja, situación que suele afectar más a las mujeres de estratos socioeconómicos vulnerables. Entre los principales hallazgos que expone la OCDE, su informe económico de Chile del año 2018 estipula: los niveles de empleo en los jóvenes y en las mujeres son bajos en comparación con los demás países de la OCDE. La educación superior no prepara adecuadamente a los estudiantes para el mercado del trabajo. Una elevada proporción de la población desempeña trabajos temporales o informales. La proporción de trabajadores con bajas cualificaciones es elevada y tiene acceso limitado a los programas de capacitación. Y aquí tenemos una entrevista de María José Morales, que es una estudiante y trabajadora de empaque, y ella habla sobre su experiencia de ser empaque. Ya no lo vamos a leer porque, como les decía, va a quedar muy larga la clase. Pero aquí tenemos el cierre y dice: analice y propone, realicen un plenario acerca de cuáles son sus expectativas con el mundo laboral y qué consideraciones y recuerdos les parece importante tener en cuenta en el momento de trabajar. Consideren su respuesta, el contexto social y legal en el que se van a desenvolver y también los proyectos de vida de las personas, de que cada uno
quiere llevar a cabo, ¿ya? Para cerrar, me gustaría comentarles un poco históricamente qué fue lo que ocurrió para que existieran estos niveles de desempleo ya en los años 50. Bueno, tenemos primero en la crisis del 29, sufrió una constricción económica muy grande el mundo. Ya para los años 50 se recupera la economía mundial y se produce lo que es el estado de bienestar, una gran ampliación económica donde se da este arquetipo, estereotipo del sueño americano en Estados Unidos, el baby boom, es decir, todas las personas que trabajaban tenían la opción de tener, no sé, una casa, tener previsión social, ya estaban como aseguradas por el estado de bienestar, eso significa. Y luego en el año 70, específicamente en el año 73, ocurre una crisis económica que no es muy conocida acá en Chile, pero es una crisis económica sin precedentes, ya, muy honda, y desde ahí en adelante el mundo entero ha seguido en crisis económica. ¿Ya? No hemos logrado salir. Esto tiene varios factores, entre ellos la brecha de desigualdad de ingresos, de capital entre países pobres y países ricos, ¿ya? Por lo tanto, esto también se ve manifestado entre personas pobres y personas ricas. Ya el 1%, yo alguna vez me recuerdo haberles hablado que el 1% de la población detenta el 99% de la riqueza, mientras que el 99% de la población detenta el 1% de la riqueza, o detentamos, ¿ya? Yo no soy del 1%. Entonces, ¿qué es lo importante entender acá? Y un factor que fue clave para que aumentó el desempleo es que se acabó la fábrica como tal, ¿ya? En el año 70, con esta crisis económica tan profunda, las fábricas, las industrias van a recibir un golpe, producto también de la tecnologización, ¿ya? De la técnica, del auge de la técnica, es decir, la introducción de tecnología al interior de las fábricas. Ahora una maquinaria puede hacer lo que hacían 20 obreros antes, y eso abarata por supuesto los costos al empresario en salario y reduce los puestos de empleo. Entonces ese fue un factor determinante a la hora de entender por qué hay tal nivel de desempleo en el mundo, porque esto no es solo en Chile, sino que es en el mundo ya. Los países desarrollados se ven un poco más protegidos, pero vemos hace pocos años que España estaba con problemas muy fuertes de desempleo, Grecia con crisis económica, crisis social. Entonces, eso es lo que habría que entender para el presente, ya que han sido décadas desde el año 70, 73 hasta el presente de crisis histórica en lo que es el desempleo, en lo que es la pobreza, ¿ya? Otro factor, por supuesto, es la cantidad de personas en el mundo. Se ha elevado de manera exponencial la cantidad de personas en el mundo. A la actualidad, si no me equivoco, está contabilizado en 7 billones de personas. Entonces resulta muy complejo establecer un equilibrio entre el emplear a todas estas personas y seguir produciendo de manera, como podemos decirlo, productivista, ya para que sea le salga a cuenta a las empresas. Entonces ese sería el panorama. Es complejo ya socialmente, históricamente. Les dejo ahí la reflexión. Prontamente les voy a estar mandando la actividad que tiene que ver con esta unidad, este OA, y va a ser sacada de aquí mismo de las que les leí ya. Voy a seleccionar las más importantes y esas les voy a enviar ya. Eso, chicos, que estén muy bien, cuídense.